Bueno, les doy la bienvenida. ¿Cómo están? A todos los que se conectan en estas redes sociales. Mi nombre es Henry Daniel Trujillo Félix. Pertenezco a la Iglesia Misión Internacional Rey Jesús. Les animo a compartir este mensaje a las redes sociales, con sus amigos, amistades. Visítanos a nuestra página. Nuestra página en Facebook es Misión Internacional Rey Jesús. Así nos ubica. Estamos publicando en WhatsApp, en Watch, justamente todos los videos que es evangelismo, prédicas, cultos, oraciones de madrugada y todo, justamente para tu vida. Te animo, conéctate, comparta con tus redes sociales, a tus amigos, familiares, y a tus contactos. Les vengo a compartir hoy un mensaje, un tema muy importante. El tema se llama Pon tu confianza en Dios, Ezequías. Pero ante todo vamos a saber qué es la palabra confianza. ¿Qué significa confiar? Muy bien. ¿En qué confías? Ese es el tema de ahora. El tema es ¿en qué confías? ¿En qué pones tú tu confianza? ¿Acaso pones tu confianza en las cosas materiales? ¿Acaso pones la confianza en una persona? ¿Acaso pones tú la confianza en la filosofía del hombre o las cosas terrenales? ¿En qué confías? Ante todo vamos a ver la palabra. ¿Qué significa confiar? La palabra confiar significa demostrar confianza, esperanza firme hacia una persona o una cosa. Confiamos en una capacidad para sacar adelante este departamento, es un ejemplo. Segundo punto, en el verbo transitivo, dejar una cosa al cuidado de alguien, especialmente en quien no se tiene confianza. Esos son justamente los términos que indica la palabra confianza. Y yo les animo, hermanos, a usted, hermano, ¿en qué pones tu confianza? En este mundo. ¿En qué pones tu confianza en las cosas materiales? Justamente este es el mensaje de ahora. El mensaje de ahora vamos a tratar justamente la vida de un rey, la vida de una persona que marcó una historia justamente en la vida bíblica, en nuestra vida pasada, y eso va conforme al presente, porque nos estamos pasando los mismos temas y las mismas cosas que pasó justamente este rey. Ante todo, vamos a presentar justamente quién es el rey Ezequías. ¿Quién era el rey Ezequías? Era un rey justamente que marcó una gran diferencia en sus tiempos, ya que este rey rompió todo y justamente hizo un cambio radical a su pueblo, Israel, porque en ese tiempo atrás el pueblo de Israel estaba viviendo en una idolatría. Adoraban a dioses ajenos. Aparte, hacía cosas abominables entre la cosa de Dios. Y justamente Dios apartó de su pueblo Israel. Por eso vino invasiones, vino muchos los problemas. Y este rey marcó mucha diferencia. Justamente estamos conociendo la vida del rey Ezequías. Vamos a la palabra, lean su Biblia, les animo, si tienen una Biblia ahí en su casa, les animo a compartir. En 2 de Crónicas, capítulo 31, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo a la ley y los mandamientos, buscó a Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Era un hombre que verdaderamente hacía al agrado de Dios, conforme a lo que dice su palabra. Él era un hombre obediente, conforme a lo que dice la Escritura, porque escrito está, dice en Isaías, si tú cumplieras todos mis estatutos y todas mis palabras, yo te traeré bendiciones y no te apartarán tu palabra de mí. Y justamente este rey era conforme al corazón de Dios. Amén. En la escritura dice, en 2 Crónicas capítulo 29, dice, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó al rey todo lo que estaba y adoraron. Comenzó a reinar Ezequías siendo 25 años. O sea, la edad de él reinando tuvo 25 años y reinó 29 años en Jerusalén.
O sea, 54 años fue justamente su reinado. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En eso yo quiero resaltar ante todo, en la palabra justamente entremarcada celeste, hizo lo recto ante todos los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Sabemos que su padre fue Acaz, no fue David, pero conforme al corazón, justamente la personalidad y la iniciativa de este varón, era como su padre David, porque David fue conforme a él. David tuvo ese corazón fiel, corazón obediente, un corazón intercesor a Dios y nunca se apartó de la palabra de Jehová, en él confió. Y justamente con esa característica también Ezequías tenía esas cualidades, por eso se asemeja como también su padre David tenía esa misma personalidad, hermanos. Gloria a Dios. Justamente aquí el rey pasaba una prueba bien fuerte. La prueba era que en sus tiempos, justamente en la época que él estaba reinando, había un rey fuerte, un imperio se estaba levantando, era el imperio asirio. El imperio asirio, a la par con el imperio babilónico, eran dos imperios que estaban sobresaliendo y estaban invadiendo justamente pueblos, terrenos. El rey justamente a quien estamos viendo es el rey Sennacherib. El rey Sennacherib justamente era un rey verdaderamente que no tenía temor a nada, no tenía miedo, no tenía, o sea, cualquier confrontación que venía, él atacaba, venía. Y este rey era un rey benévolo, o sea, malévolo, o sea, hacía las cosas verdaderamente a su agrado y no se inclinaba ante nadie y no tenía miedo. Era un hombre que le gusta someter, era tipo una dictadura bien fuerte. Y justamente invadió la parte de Samaria. Y este rey causaba miedo justamente al imperio. Si vemos en Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 3 dice: en caso de Ezequías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Eso lo acabo ya de mencionar hace poco. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de aceras e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaba Negustan. Sí, hasta ahí quiero resaltar. Justamente antes que viniera el rey Ezequías, el pueblo de Israel estaba viviendo en una idolatría. Conforme a esto, hermano, hoy estamos viviendo lo mismo en esta época. Estamos viviendo justamente en idolatría. ¿Qué cosas tú idolatras? Idolatras más al trabajo, idolatras las cosas materiales, idolatras primero a tus hijos, o idolatras justamente la riqueza, o idolatras justamente las cosas personales, el ego. En estos movimientos estamos viviendo justamente estos últimos tiempos que el hombre ha dejado de buscar la verdadera razón de confiar en Dios y justamente se estaba inclinando justamente a las cosas personales. Y sigo agregando, en Jehová Dios de Israel puso sus esperanza. Mira, esa palabra es muy importante. En Jehová Dios, o sea, todo su problema, sea cual sea su dificultad, siempre ponía su esperanza en Él. Así es, hermano, yo te hago la misma pregunta. ¿En cuál tú confías? ¿En cuál tú pones tus esperanzas? Justamente en este tema que hoy estoy resaltando, este es el mensaje de ahora para que sepamos a qué vamos a aprender el tema, a qué estamos yendo. Ni después ni antes él hubo como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía prosperaba. Amén. Hasta ahí no me quiero resaltar. Este rey marcó una diferencia. Hermano, ahí que yo te hablo, tú que me estás escuchando en vivo, en directo. ¿Tú en qué confías? ¿En qué crees? No puedes creer tú justamente en el Dios que te puede librar. Así como Ezequías, mira, como dice su mensaje, él nunca se apartó de su palabra y su obediencia a Dios. Y Dios estaba con él. Y a donde quiere que salía, prosperaba. Lo mismo también pasó en el tiempo de Moisés. Cuando dijo Dios, yo te enviaré a mi pueblo para anunciar su liberación.
Pero Moisés tenía un temor, no sabía qué decir, no sabía cómo interpretar, no sabía cómo hablar. Y entonces Moisés decía, Señor, ¿cómo yo voy ante tu pueblo? O sea, ellos son un pueblo bien rebelde, se puede venir contra mí. Y Dios le dijo, no tengas temor, Moisés, mi presencia irá contigo. Tú ve y conforme a lo que yo digo, y yo estaré contigo. Y Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y verdaderamente Moisés fue con fe. Y lo mismo pasó justamente con este rey. Pero había una prueba. Está bien, hermanos, si nosotros hacemos las cosas, la voluntad de Dios, pero siempre va a ir un proceso. Y justamente en el tema anterior yo dije, ¿qué es el proceso? Cada vida estamos pasando un procedimiento, un cambio, una prueba. Y justamente este es el tema de hoy. Pon tu confianza en Dios, Ezequías. ¿Acaso, hermano, nos identificamos con Ezequías? ¿Acaso nos parecemos a Ezequías? ¿Quién era el imperio asirio? Voy a resaltar justamente el imperio asirio. El imperio asirio era un imperio que invadía a grandes pueblos. Igual que Babilonia, ellos eran un pueblo bien rebelde, eran bárbaros, y todo lo que ellos querían dominaban y atacaban, invadían. Y invadió Samaria, invadió el imperio Laquis, invadió todo lo que estaba en el entorno de Judá. Pero cuando escucho que en Jerusalén había un pueblo justamente que adoraba a Jehová, entonces ellos se rebelaron y mandaron mensajeros al rey. Según vemos la palabra en 2 de Reyes capítulo 18, leemos, a los 14 años el rey Ezequías subió Sennacherib, justamente el rey que le mencionaba, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, o sea, él, el rey de Asiria, ya había invadido un pueblo Laquis. Y justamente esta parte yo quiero resaltar, hermanos, ahí que me estás escuchando. Y yo sé que a cualquiera le pasa lo mismo. Y yo también me involucro en aquello. Me pasó también lo mismo. ¿Y quién no? Cuando pasamos un proceso, cuando pasamos una prueba, cuando pasamos justamente una dificultad bárbara o cualquier índole sea el tamaño de tus problemas, este mensaje es, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto a Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros en la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de la puerta del templo y de las ciudades, y del mismo rey Ezequías había cubierto de oro. Hermanos, yo sé que hay momentos que estamos confiados, estamos bien, obedecemos, estamos en momentos buenos, estamos agradando a Dios, pero hay un momento que Dios nos procesa para ver hasta o llevarnos a otro nivel, a una madurez. Pero por eso, hermanos, debemos pasar pruebas. Y este es el caso justamente de este rey. Como hemos leído anteriormente, este rey iba conforme como su padre David, agradaba a Dios. Quitó toda la idolatría que arrastraba su pueblo Israel, que había traído las maldiciones, y cambió radicalmente. Trajo a los levitas, a los adoradores. Él encontró justamente los pergaminos que estaban guardados de la palabra de Dios y puso en oración ayuno. Pero hermanos, Dios nos ama. Dios nos quiere llevar a otro nivel. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y por eso Dios nos manda o nos procesa unas pruebas. Y estas pruebas es justamente en qué confianza. Y como leo el mensaje, aquí el rey Ezequías, cuando supo la fama del rey Sennacherib, el rey de Asiria, que había invadido varios pueblos, varios lugares y causaba miedo donde sea, entonces en él tuvo un temor. Sí, hermanos, en él invadió un temor. El temor justamente de ser dominado, el temor de ser invadido, el temor de perder justamente al pueblo, sus mujeres, todo aquello. Por eso él tuvo un temor y por eso él con ese temor y no puso su confianza en Dios, se olvidó que Dios lo podía librar, se libró que de él mana la vida, de él hay fortaleza. Como dijo Josué, sé valiente y esforzado, de tu palabra que no te aparte de mí, yo estaré contigo, yo pelearé por ti. Así dice la palabra. Y entonces el rey
tuvo miedo. Y entonces, ¿qué hizo? Justamente dio ofrenda, dio plata, oro, todo conforme a lo que él tenía. Y le envió eso al rey Sennacherib, al Aqui. ¿Para qué? Para que pueda librarlo, para que le deje en paz, que no le venga justamente ese temor de invadir. Pero verdaderamente, hermanos, sinceramente, cuando hay un Goliat fuerte, cuando hay prueba bien fuerte, no hay que atemorizarnos, no hay que tener temor. Nuestra confianza está justamente en Dios. Y este es el mensaje de ahora y es lo que vengo resaltando. El mensaje es, pon tu confianza en Dios, Ezequías. ¿Acaso tú eres un Ezequías, hermano? ¿Acaso te identificas con este rey? Yo sé que sí, a cualquiera, nadie puede decir que no, hasta el mejor adorador, la mejor persona fiel a Dios, también ha pasado una prueba bien fuerte. Entonces el rey envió muchos regalos a aquel. ¿Para qué? Pensaba que de esa manera el rey de Asiria le iba a librar de su de su invasión, que iba a venir con fuerza, porque el rey de Asiria y el imperio asirio tenía los mejores ejércitos entrenados, tenía los mejores ejércitos justamente fuertes, y nadie podía con esa muchedumbre de ejército que tenía ese rey, y ese rey se confiaba justamente del poder de sus manos, del poder justamente ¿no? Del poder de someter. Bueno, algo resumido. El rey Ezequías, su nombre significa Jehová es fortalece, eso significa el nombre Ezequías. Su reinado comenzó en el año 716 a.C., a la edad de 25 años, como ya lo mencioné. La duración de este reinado fue de 29 años en Judá. Su padre fue el rey malo Acaz, porque fue un rey que hizo lo malo ante Dios. Fue justamente a la idolatría, adoró dioses ajenos y causó justamente la maldición que causó la invasión en su pueblo. Su madre se llamaba Abi, era hija de Zacarías. Y justamente acá, como estamos viendo en la imagen, el rey Ezequías hizo eso, toda idolatría. Como vemos acá, una persona está rompiendo justamente imágenes de Acera, de Baal, y todo eso ellos lo destruían. ¿Por qué? Porque era una idolatría. Él marcó justamente el avivamiento. Este es el mensaje también, avivamiento. Este es el momento que el pueblo de Israel comienza a avivar, porque ahí comienza a reencontrar justamente la cosa de sus padres. Como dice acá, el rey Ezequías, la mayor reforma del reino de Judá. Él hizo la reforma, él hizo el cambio. Él hizo justamente que trajera la bendición de Dios y que Dios acordara de su pueblo. Como dice en 2 Crónicas, dice bien claro, si mi pueblo se humillare, en lo cual mi nombre es invocado, y su pecado se arrepintiera, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Como dice su mensaje, este rey sabía la palabra, sabía que esto iba a agradar a la cosa de Dios, iba a traer justamente la restauración y el ayudamiento que su pueblo marcaba. Entonces rompió en pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, primer rey en quitar los lugares altos, donde adoraban justamente a dioses, a Acera. Abrió las puertas del templo que su padre Acaz había cerrado. Hizo pacto con Dios y ordenó a los sacerdotes levitas y que eso era servicio. Justamente él trajo la nueva Pascua. A partir de ahí también se inició la Pascua, ¿no? Poniendo justamente el Cordero, que en ese tiempo sabemos que el Cordero viene a ser el que vino Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Él trajo la Pascua, celebró la Pascua judía, invitando a todos para intentar unir a Israel de nuevo. Acudieron desde Aser, Manasés, Efraín e Isaacar, al igual que en Judá, para celebrar las fiestas. Él trajo justamente esta Pascua, y esta Pascua es lo que estamos viviendo ahora. Es la Pascua que Dios quiere de nuestra vida. Él le dictó todo. Ordenó por edicto que se restablece el diezmo. Ahora tenía que dar el diezmo y de las primicias a los levitas y sacerdotes. Justamente ya estamos entrando en el tiempo de las primicias. Y aquí es donde él, en 2 Crónicas capítulo 3 del 31, del 4 al 6, él ya había iniciado el diezmo. Y también puso su esperanza en el Señor. Siempre ponía su esperanza en Dios y era prosperado, como dice su mensaje en 2 Reyes 18:5. Isaías y Ezequías trabajaron fuerte por restablecer el culto a Dios. Gloria a Dios. Así es, un rey conforme a las cosas que Dios hizo reformarlo.
la política religiosa. En contraste a su padre Acaz, o sea, a su rey que fue lo contrario que él, impuso los tributos, aceptar dioses y dejar al Señor. Ezequías se negó a ser siervo del rey de Asiria por la implicación de tener que adorar a sus dioses. Ezequías derrotó y tomó preso a Padi, con lo cual se rebeló en contra del imperio asirio, porque ese rey fue puesto por Sennacherib. Y justamente eso yo quería atacar, compartir. Compartir era esto, que el rey era el único rey valiente que dijo, no, yo no voy a pagar ya, yo ya no voy a servir a ese rey imperio, yo pongo mi confianza en Dios. Justamente, y eso provocó la ira de este rey. Y este rey se mofaba diciendo, ¿quién eres tú? ¿Qué te has creído? Un pueblo tan chiquito vas a poder contra un gran imperio, un gran ejército. ¿Acaso tu Dios te va a librar? Leemos. Sennacherib invade Judá en 2 Reyes capítulo 18 versículo 13 y 2 Crónica 32 1. Todo esto ocurre por causa de la obediencia y fidelidad a Dios. Ezequías defendió al pueblo, cegó las fuentes del agua fuera de la ciudad, edificó los muros caídos, hizo torres y se prepararon, nombró capitanes de guerra, animó todo el tiempo al pueblo y les exhortó a esforzarse a no temer al rey de Asiria. Y lo más importante, destacó que el Señor estaba con ellos. En 2 Reyes capítulo 19, versículo 14, y tomó Ezequiel la carta de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequiel delante de Jehová. Acá quiero resaltar, hermanos, este rey ya había justamente recibido amenaza, había recibido justamente, ya le habían provocado que va a ser invadido. Pero el rey Sennacherib y su hueste se mofaba y decía, ¿qué Dios te va a librar? ¿Qué Dios te va a librar de mí? Yo he invadido Egipto, he invadido Laquis, he invadido varios pueblos con sus dioses. Ellos se inclinaron ante sus dioses y no pudieron contra mí. Y tú dices que tu Dios te va a librar. Por favor, se burlaba. Ese rey se burlaba y mandaba escritos justamente para diciendo que voy a invadir tu pueblo y tu pueblo se va a someter igual que muchos pueblos. Pero acá, como estamos viendo, el rey Ezequías confiaba en Dios. Y como estamos viendo en la imagen, acá el rey Ezequías enviaba a Dios diciendo, Dios, Jehová, mira las cosas que hablan de ti, mira cómo se mofan de ti. Hermanos, ahí que me estás escuchando, yo sé que tú también estás pasando ese mismo proceso. Tú dirás, este problema es enorme, no podré pagar esta deuda, o este enemigo me está atacando, me está hostigando, no sé qué hacer. Este es el mensaje, hermanos. No tengas temor, no tengas miedo. Así como te digo también, el rey Ezequías buscó su confianza en Dios. En él creó, y como estamos viendo en esta imagen, ahí ante Jehová oraba, ayunó ese día, y ese día dijo, Señor, líbrame de las manos de este rey que se mofa de ti, que habla mal de ti, y que dice que este pueblo va a ser invadido. Señor, ahí es donde pongamos nuestra confianza en Dios, hermanos. Y como vemos en el rey Ezequías, Judá ataca a Ezequías. Ezequías subió a la casa del Señor y oró, y cuando todo parecía perdido, son casi 18.185.000 asirios muertos en una sola noche. Así es, hermano. Dice la palabra, el ángel de Jehová acampa de los que temen. Y como dice, Dios escuchó la oración y Dios sabía que a su pueblo no podía. Es el mismo Dios que en el tiempo del rey Ezequías, ese mismo Dios que te habla en estos momentos. Hijo, confía en mí, no temas. Hijo, busca mi palabra, lee mi escritura, ayuna, ora. Yo te animo, hermanos, así como el rey puso su esperanza, envió el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová derrotó a todo el imperio asirio, porque todos ellos venían confiados que iban a vencer, iban a atacar, porque ellos eran una muchedumbre, pero su esperanza lo puso en Dios. El rey Ezequías y todo el pueblo de Israel entraron en un ayuno, y el Dios respondió sus oraciones. Y acá, como están viendo la imagen, Dios lo libró justamente de la mano del rey. Todos los asirios que estaban descansando, confiando que al día siguiente iban a invadir, todos amanecieron muertos.
Y solamente el rey, al ver justamente la muerte, se asustó y se fue a su pueblo. Y justamente regresando a su reino, fue muerto por sus propios hijos. Esta es la oración de Ezequías por sanidad. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria y que sea íntimo tu corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías de gran lloro, hermano. Dios, cree en Dios, confía en Dios. Como vemos, hermanos, acá en 2 de Crónicas, capítulo 32, los demás hechos de Ezequías y su misericordia, he aquí, están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro del rey de Judá. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. ¡Wow! ¡Qué palabra tremenda! ¡Qué mensaje! Esfuérzate, anímate, no temas, no tengas miedo, hermano. El rey de Asiria ni toda su multitud con él viene, porque más hay con nosotros que con él. En Dios, hermanos, Dios es tu respuesta, Dios es tu solución. En él confía. No tengas miedo a la dificultad o el proceso o las cosas que te pasan una prueba. Pon tu esperanza en Dios. Este rey confió en Dios, sabiendo el tamaño del problema de la invasión, sabiendo justamente el tamaño del miedo que tenía, pero puso su esperanza. Y este es el mensaje de ahora. Con él está brazo de carne, o sea, el rey tenía harta muchedumbre de buenos soldados entrenados, soldados temidos, soldados justamente capacitados, que nunca perdían la guerra. Mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Y pon tu confianza en las cosas de Dios. Así es, hermanos. Nosotros creemos en Dios. Creemos en el único Dios Jehová, en Jesucristo, que Él vino justamente a este mundo para deshacer las obras del diablo. ¿Qué estás pasando, hermano? ¿Problema matrimonial? ¿O estás pasando problemas económicos? ¿O quizás estás en el alcoholismo, en la drogadicción? ¿O quizás en cualquier problema? No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu condición, pero solamente una cosa yo te digo, hermanos. Así como el ejemplo de este rey, el rey Ezequías, es un gran ejemplo en nuestra vida. Sea cual sea el tamaño o el Goliat o el gigante el problema, Dios te va a librar. Solamente pon tu confianza en Dios. Dios ha librado a muchos que confiaron en Él y tuvieron peores problemas, como el ejemplo de David, venció a Goliat, el rey Ezequías venció al gran imperio asirio, Sennacherib, o Josué invadió todos los pueblos. Así, hermanos, ese mismo Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y ese mismo Dios que te habla en estos momentos. Y Dios te habla, hermanos. Dios te ama. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tú le sigas sirviendo. Dios quiere lo mejor ahora. Porque para Él sea la gloria, la honra y el poder, Señor. Sí, Señor. Ahí yo te animo, vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Una oración de arrepentimiento para que Dios toque tu vida. Señor Jesús, yo confieso que he pecado. Sé que he hecho cosas malas en esta vida. Sé que no te he buscado y he puesto mi confianza en las cosas o las cosas que dice el hombre, o las cosas materiales, o las cosas de ahora, y no he confiado en ti. Padre, pido que me perdones, y ahora creo en tu palabra. Yo creo, Señor Jesús, que tú, así como libraste al rey Ezequías de la invasión y de la mano fuerte de este rey fuerte, que era bien temido a nivel mundial, y tú, Señor, lo libraste. Yo creo que ese mismo sentir quiero sentir ahora. Yo confío en ti, Señor. No pongo mi esperanza en las cosas de ahora, porque todo este tiempo es pasajero. Todo tiene su fecha de vencimiento. Todo es un espejismo. Señor, en ti confío. Sé, Señor, que tú me vas a librar. Sé que tú eres, Señor, mi Dios. Un Yahweh Rafa, mi sanador, Yahweh Jireh, mi Dios proveedor. Eres Yahweh Caná, mi Dios celoso. Eres Sabaoth,
Señor de los ejércitos, Yahweh Nisí, mi estandarte, mi bandera. Padre, hoy me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis faltas, y te recibo en mi corazón. Y yo creo que el Señor Dios te levantó de entre los muertos y estás resucitado y estás en el cielo. Y yo te abro mi corazón para que habites y me cambies a mí, mi vida y mi familia, Padre. Toca mi corazón, toca mi vida, Señor. Y yo me rindo ante ti, Padre. Y renuncio a todo pacto con el mundo, con Satanás y conmigo mismo. Y hago un pacto contigo, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todo y por lo que vas a hacer, Padre. Te recibo ahora, en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi casa. Porque dice la palabra, escrito está, mi casa servirá a Jehová. Gracias. Así es, hermanos, les animo, conéctase justamente en nuestra página, en Facebook, Misión Internacional Rey Jesús. Me dio mucho gusto compartir este mensaje. Es un mensaje que realmente nació de mi corazón. Sé que Dios nos revela. Por eso pidamos oración, Señor, sabiduría en cada uno. Me dio mucho gusto compartir esto, hermanos. Mi nombre es Henry Daniel Trujillo Félix y para la próxima. Y les animo, entra a nuestra página, ahí hay muchas publicaciones y les animo a compartir esto en sus redes sociales. Y somos justamente un grupo de intercesores, un grupo de personas que vamos a orar por tu vida, tu situación. Escríbanos tus peticiones en la página Misión Internacional Rey Jesús. En toda la madrugada estamos haciendo oración en el altar. Mucho gusto y nos vemos para la próxima. Que Dios les bendiga.